Les habla José Manuel Fernández en nombre de Fundacer, Fundación para la Realización del Ser. Estamos pues tratando hoy un tema muy interesante que tiene que ver con la convivencia. ¿Qué es lo importante de la convivencia? La convivencia tiene en sí pues que es el núcleo de la sociedad, de la familia, de todo tipo de agrupación. El ser humano es conocido como un ente social, un ente que tiene muchas dificultades para vivir en soledad. La soledad ha sido desde hace mucho tiempo uno de los grandes desafíos del ser humano. El ser humano pues comenzó cazando en grupo, en las experiencias que tienen que ver con lo que es hacer sociedades, la necesidad de un producto o de algún tipo de recurso nos llevó a tener que hacer negocios. Estos negocios inspiraron a la creación de sociedades. La vida misma de la familia, pues es un grupo. Ahora, ¿qué es lo más importante que tenemos con relación a esto de los grupos? Justamente, lo más importante es que nosotros vamos haciendo acuerdos. Vamos haciendo acuerdos a través del tiempo. Esos acuerdos van quedando en nuestra conciencia. Algunos acuerdos de los que manejamos son de hace millones de años y van regulando nuestra forma de relacionarnos. Hay otro elemento muy importante en lo que es la vida en comunidad y son las estadísticas. Nosotros, por ejemplo, estamos muy unidos a estas estadísticas. Es decir, si, por ejemplo, creemos que no se puede vivir eternamente, que es lo mismo que creer que eventualmente alguien tiene que morir, pues, aunque parezca increíble, para cumplir con estas estadísticas, es decir, si hace mucho que nadie se enferma, la persona acepta que se puede enfermar. Si hace mucho que nadie se muere, la persona acepta que pudiera morir. Si te está yendo muy bien, la persona entiende que te pudiera ir muy mal. Dicho de otra forma, nuestras creencias impactan nuestra realidad. Y eso mismo pasa con el tema de la comunidad. El tema de la convivencia y en comunidad, la convivencia del ser humano, tiene un vínculo muy fuerte con todo lo que es los contratos ancestrales, contratos generacionales. Y eso queda todo eso grabado en nuestra mente, en nuestro inconsciente, y regula mucho lo que es las relaciones humanas en los grupos. La vida en convivencia está formateada ya por millones de años en lo que es a nivel de ADN de las células. Incluso hay muchas cosas que nosotros hacemos reactivamente por la memoria ancestral y también hay cosas que ocurren cuando estamos en convivencia que vienen de la memoria transgeneracional y también por la memoria reciente, ya la memoria colectiva de todo lo que tiene que ver pues la sociedad. Quiero decir que en la convivencia tenemos que tener muy en cuenta que de cada estímulo que recibimos o que nos llegan, porque tenemos percepciones, porque tenemos impresiones del diario vivir con el trato de las demás personas, como también en las diferentes áreas laborales, familiares, personales, individuales, conyugales. De todos estos estímulos va a haber una respuesta. Y es ahí donde tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de respuesta le damos nosotros a esos estímulos que llegan desde el exterior. Está muy bueno ese aporte porque justamente de eso se trata la convivencia, de las respuestas. Es decir, cuando una persona no está obligada a estar en convivencia, vamos al extremo de los ermitaños que se separan de la sociedad, viven por allá en una montaña y pues
directamente llegan a aislarse incluso del alcance del Estado, y entonces eso significa que están al margen de todo y la única ley que tienen que cumplir es pues su voluntad. Por lo cual, en ese caso, pues todo está bien, a menos que decidan impactar a los demás con un incendio forestal o dañando especies y cosas de eso. Y normalmente ese tipo de casos no se da. Pero fuera de eso, la realidad de la mayoría, de la inmensa mayoría, es que vivimos en una sociedad, estamos en grupos, estamos en la familia, estamos pues, en un trabajo, y precisamente cuando una persona entra en sociedad, está regulando su voluntad. Es decir, hacemos cosas siempre y cuando no vamos a ser castigados, no vamos a ser regulados, y pues más o menos a ese estilo. Siempre repito que a lo largo de la historia, la creación de las cárceles, por ejemplo, es muy reciente, producto de que durante millones de años no existieron, y más bien lo que se hacía, pues, era aplicar la muerte. Todo el que se salía de la línea, aplicaba, ahí mismo venía, pues, la muerte. Normalmente esa muerte era una muerte ejemplificadora, es decir, que se hacía delante del colectivo para que los demás sepan lo que pasaba cuando te alejaba de las normas. Claro está, todo grupo social se regula por autoridades que pueden tratarse desde los padres hasta pues, las autoridades vecinales de la ciudad, etcétera. El colegio, la comunidad educativa, por ejemplo. Existe entonces una tendencia a pues, hacer los jefes. Hacer los jefes porque cuando eres el jefe, todo el mundo está de acuerdo contigo, todo el mundo te celebra todo lo que tú haces, además de que puedes hacer muchísimas cosas y olvidarte del temor de que vas a ser castigado. Esa es la tendencia que internamente hace que la gente quiera, pues claro está, ser el jefe. Entonces, por esa razón existe una lucha tremenda por eso. Y cualquiera diría, ¿qué sentido tiene pues ser el jefe? Porque claro está, el jefe es un título y por ahí se puede vivir muy tranquilo sin serlo, siempre y cuando pues se trate de una sociedad más o menos civilizada. Adelante. Sí, quería decir que generalmente los conflictos de la convivencia, de donde vamos quizás parando a medida que vamos dialogando, se presentan conflictos, se presentan choques, se presentan disputas, se presentan dificultades en la convivencia, debido a que cada persona quiere hacer su voluntad. Y es muy complicado cuando la persona tiene que flexibilizar ante la actitud o el accionar de las personas que les rodean. Otra cosa muy importante en esa misma línea, que está muy, muy bien planteado porque hace un cierre y abre a otras, digamos, líneas también de actividad o para comentar, y es el tema pues de la razón. La mayoría de la gente tiene una lucha por el tema de la razón. Todo el mundo quiere tener la razón. De hecho, dice Descartes que es uno de los recursos mejor distribuidos, porque todo el mundo cree que tiene la suficiente. Y la búsqueda de la razón es la misma búsqueda de la supervivencia. Si nuestro pasado de millones de años no hubiese sido tan peligroso, tan difícil, lleno de tantas luchas y enfrentamientos como especie humana, pues el poder y la razón no tendrían tanta importancia. Pero a veces la queremos tener y ni siquiera sabemos por qué. Y es porque está en nuestro ADN que tener la razón es muy importante, porque cuando tenemos la razón, tenemos la capacidad de impactar la realidad. Sí, también es importante destacar que en muchas ocasiones cuando alguien nos llama la atención, nos reclama algo, uno busca la manera de justificarse, de defenderse, de demostrar algo. ¿Por qué?
Porque normalmente, si vamos hacia el pasado de esa persona, no se le dio la oportunidad de equivocarse ni de errar. Entonces, cuando alguien le señala un error, inmediatamente la persona se defiende como si estuviera en una guerra o en una lucha. ¿Por qué? Porque si vos quedás siendo la persona que comete el error, y antes, cuando vos cometías un error, o la persona que estaba a cargo, ya tu mamá, tu profesor o tu jefe, deja de hablar, te pone una sanción, te pega, te grita, te insulta de alguna manera, diciéndote que sos inservible, que no serves para nada, que no vales nada, que nunca vas a llegar a ningún lugar, que sos, muchas veces, las palabras que se nos decía cuando éramos chicos, sos un burro, vos nunca vas a saber nada, etcétera, etcétera. Ese tipo de afirmaciones van grabándose en el subconsciente y la persona forma unas creencias, ¿sí? Comienza a creer en la palabra de la autoridad que se la dijo, ya sea el padre, la madre, el hermano, el amigo, la pareja, el novio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que hagamos una revisión cada día de nuestra vida, cuáles son nuestras creencias, qué creemos de nosotros, qué creemos de nosotros, cuánto nos valoramos, cuánto nos reconocemos, cuántas oportunidades nos damos de cometer algún error, porque está dentro del plano normal. Muchas veces son involuntarias las confusiones, los errores. Sin embargo, hay personas que a lo largo del día están recalcando el error a otros. Y ahí está el gran interrogante. ¿Por qué hay tantas, por ahí, personas que están permanentemente señalando el error? En este caso, me pasa a mí con los estudiantes, que los maestros están generalmente con un lápiz rojo señalándole cada error, pero de la manera más visible posible. Entonces, ¿cómo se siente ese niño? Sí, realmente los niños se sienten muy bien cuando le ponen caritas felices, le ponen genio, te felicito, cosas así, vas mejorando. Ahora entonces, si sabemos que eso pasa, imagínense cómo es que el niño se siente cuando empiezan a ponerle cruces, a tacharle todo y que todo está mal. Bueno, pues la historia de esto es muy antigua y tiene que ver con lo que es las estrategias más antiguas para que no surjan nuevos líderes. Y una de ellas era, pues, el socavo de la autoconfianza, es decir, hacer que la persona se desarrolle tímidamente y que incluso adquiera creencias sobre su incapacidad, sobre su subdesarrollo, sobre su precariedad. Entonces, en esta condición, las personas no se dan cuenta, pero lo que están haciendo es luchando por su supremacía, por tener la razón y por mantener el poder. Porque siempre desde la antigüedad, durante millones de años, esa era la diferencia entre seguir vivo y morir. Son reflejos, son impulsos que tenemos. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que las personas tienden a repetir lo que han aprendido en su hogar, que es el tono de voz que aplicamos al momento de responder, la intención con la que respondemos y la energía que genera, que está dentro de nosotros al momento de dialogar o de hablar o de expresar algún tipo de corrección o respuesta. Muchas veces la corrección, muchas veces la respuesta ante un estímulo. Eso va a ser fundamental para lograr una convivencia armoniosa. Si lo hablamos desde la tranquilidad, desde el afecto, desde la flexibilidad y siempre darle a la otra persona la oportunidad que a partir de ahora lo puede hacer diferente. Consejos claves para la vida en comunidad. Muchas gracias, Adriana. Gracias.